buenas, hermanos. Feliz año nuevo. Feliz Estamos año nuevo. hoy, jueves 7 de enero, aquí con frillito otra vez, pero empezando con ¿Te faltó la chamarra, güey? No, ahorita estamos jóvenes todavía. Estamos jóvenes. Con este nuevo estudio, esperamos que hayan disfrutado experiencias en el caminar cristiano que nos transforman, que nos comprometen, perdón. Transforman y comprometen. Comprometen sí. y transforman. Sí. Y también pues que hayan disfrutado de la última lección que tuvimos el jueves antepasado, porque este último jueves que pasó, pues mandamos un especial de fin de año y empezamos hoy jueves 7 de enero con este nuevo estudio. Mandamos saludos de fin de año, mandamos saludos de Navidad, entonces ya van 2 jueves que no estamos así. Entonces fue antepasado. Sí, hace ya 3 jueves. 3 jueves, sí, que no estamos así juntos. Bueno, y con este emocionante nuevo estudio, la verdad nosotros que lo hemos estudiado y lo hemos leído ya para dialogar en esta mesa redonda, la verdad nos ha emocionado, esperemos que ustedes se emocionen. El título del nuevo estudio es La fe que actúa y va a estar interesante. Entonces vamos a empezar en esta tarde con una oración y nos metemos de lleno a este estudio. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por esta bendición y este privilegio, Señor, de poder formar parte de este espacio de cristianismo profundo, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones y porque sabemos, Señor, que es bendición para nuestros hermanos, para las personas que nos escuchan, y es bendición para nosotros también, Padre. Gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea el tema que estemos tocando hoy, Señor, sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias, Padre, por la bendición de poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la honra y la gloria. Amén. 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 Pues en verdad, hermanos, qué alegría llegar a estas fechas, ¿verdad? Qué alegría que el Señor nos permitió terminar el tremendísimo año 2020 e iniciar el 2021. Para nosotros como iglesia local fue triste, tremendo no estar juntos en esta bonita tradición que tenemos aquí en Tecate de pasar en la última noche del año juntos, entregar el año de rodillas en el altar y de la misma manera recibir el año nuevo. Esa era nuestra tradición, previo a un chivito en chile rojo, ¿verdad? Una cenita, algo bien. Por eso se quedaban dormidos en el altar, pastor, orando. Caía de peso, la culpa la tiene la hermana Claudia. Sí, ya sé. Sí, hombre, pero bueno, lo que valoramos ahorita muchísimo, hermanos, es la vida y la salud que tenemos en medio de este mundo tan revuelto que está ahorita. Y hermanos, no dejemos de orar, no dejemos de clamar por la misericordia del Señor en todo el mundo. En México vimos las últimas semanas, la semana previa a la Navidad, la semana previa al fin de año, los comercios llenos de gente, los tianguis llenos de gente, algunas personas sin ningún cuidado y caray, qué terrible, ¿no? Sí. Qué terrible. También, hermanos, estamos muy contentos que la semana pasada estuvo con nosotros nuestro hermano Jeff y su equipo de su iglesia. ¿Cómo se llama el pueblo, muy? Roseburg, Oregon, y así se llama la iglesia, Roseburg Church, y estuvieron con nosotros trabajando, hermoseando nuestro comedor. Tal vez nos falte todavía detallitos, pero creo que ya lo tenemos habitable para nuestra próxima y esperemos que no sea tan lejana pachanguita ahí en la iglesia, ¿no? Sí. Ya nos hace falta. Y gloria a Dios, hermanos, Dios nos ha permitido llegar hasta estas fechas con salud y con bienestar. De todos modos, pastor, si no podemos reunirnos como hermanos y en la iglesia y orar, creo que sí lo podemos hacer como familias. De hecho, nosotros estamos seguros que sí lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a entrar con el año de rodillas orando a Dios. Orando, sí, así, de hecho así lo recibimos. Sí. Así lo recibimos y esperemos que así continuemos. Sí, y hermanos, ustedes lo pueden hacer también en su casa. Continúen orando, hermanos, así como recibieron el fin de año, más bien como despidieron el fin de año y como recibieron el año nuevo, síganlo haciendo así.
con esa bonita tradición Sí. de oración. Bueno, como decíamos hoy, vamos a entrar a este tema que se llama la fe que actúa. Vamos a ser retados, hermanos, en nuestra fe y vamos a estar hablando de este tema por algunas semanitas. Hoy iniciamos con la introducción. Y para empezar, pues qué mejor versículo, hermanos, para iniciar, que es el de Hebreos 11:6. Busque su Biblia, acuérdense, como siempre recomendamos, tener una libreta, tener su lápiz, su marcatexto, su Biblia, y empezar a tomar notas, y después le da usted una pasadita y repasa los versículos, que es muy importante. Entonces, Hebreos 11:6 en la versión Reina Valera 60. Vamos a leer algunas otras versiones, pero nos basamos en Reina Valera 60, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ampliar la idea, hermanos, de este versículo leyendo otras 3 o 4 versiones más. ¿Cuál tienes ahí, Giovanni? La Nueva Traducción Viviente dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Muy bien. Qué tremenda versión está la de Nueva Traducción Sí. Viviente. Moy, ¿cuál tienes ahí? La traducción al lenguaje actual dice: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Híjole, habla más profundo. Sí. ¿Verdad? Habla de amistad, para ser amigo de Dios. Qué tremenda cosa. Hay que creer que Él existe. También la Nueva Versión Internacional dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. También la Palabra de Dios para Todos dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Por eso estamos llevándole ese estudio de la fe que actúa. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premiará a los que lo buscan. Correcto. ¿Qué podemos agregarle, yo, a este versículo? ¿Qué podemos comentar de este versículo? Híjole, que la fe es mucho más que solamente tener conocimiento de que Dios existe. Según los versículos que acabamos de ver, no solamente es creer en Dios, sino confiar en Dios, creerle a Dios. Y eso es mucho más que solamente decir: sí, yo creo en Dios. ¿Cómo ves, Moy? Bien. Bien. Pues yo creo que está por demás, ¿no? Decir o definir lo que es la fe, que lo encontramos en la Biblia, ¿no? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces suena absurdo, ¿no? Para la gente decir: ¿cómo puedes creer en algo que no ves? Y es ahí donde entra la fe, en creer en ese Dios que creó el universo y que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, y tener esa creencia de que Él murió por nosotros, confiar en esa resurrección de Jesucristo para vida eterna. Entonces, como dice Giovanni, no va mucho más allá de nuestro intelecto, de simplemente decir creo en Dios. Y lo definimos hace, ¿qué? 2 estudios. O en una predicación lo definimos, ¿no? Que los seres humanos practicábamos 3 tipos de fe. Uh-huh. Pero en realidad la que nos lleva a la salvación es precisamente la fe salvadora, creer que Jesucristo murió por nosotros para traernos salvación y vida eterna. Aquí vamos a estar hablando de 2 clases de fe. La que acabas de mencionar, Moy, que es la fe salvadora. Uh-huh. Esa, hermanos, incondicionalmente la necesitamos para heredar la vida eterna. Pero también está la fe temporal o la fe convenenciera, vamos a llamarle así. Soy un poquito feo, pero así le vamos a llamar. Y es que creer que Dios está cuando lo necesitamos. Correcto. Y que nos premia cuando lo buscamos. Eso es un asunto de fe. Me hace pensar, hay muchas ilustraciones que nos ayudan a entender esto. Me hace pensar, no sé si recuerdan ustedes esta
historia, este testimonio, esta analogía de un niño trepando a un árbol. Y llega el momento de estar a cierta altura del árbol, no se da cuenta porque va hacia arriba. Y cuando voltea hacia abajo se da cuenta que ya está demasiado alto y empieza a tener miedo y no se quiere soltar de las ramas. Y llega alguien y le dice, baja, no, tengo miedo. El niño se queda paralizado. Y le dice a alguien, tírate, yo te sostengo. No, tengo miedo. Y de repente al chamaquito se le ocurre pensar, que venga mi papá. Y entonces alguien dice, pues trae al papá. Y viene el papá y dice, ¿qué pasó? Pues mira, tu hijo anda ahí arriba. Dice, mi hijo, ¿qué pasó? Papá, tengo miedo. Entonces el papá se pone en algún lugar estratégico y le dice, tírate, hijo, yo te voy a sostener. Y el niño, sin pensarlo, voltea y se avienta desde donde está, y el papá lo acacha. Claro. Entonces le pregunta a la otra persona que lo quiso cachar, dice, hijo, ¿por qué no lo hiciste conmigo si yo iba a hacer lo mismo que hizo tu papá? ¿Por qué no lo hiciste conmigo? Dice, porque no eres mi papá. La confianza, ¿no? La confianza, le tengo confianza a mi papá. A ti, quién sabe si me dejes caer. Igual hay otra historia que habla para figurar esto. La historia de un malabarista que no sé si sea real, lo leí hace mucho tiempo de esto, ahorita está viniendo a mi mente, de un malabarista que hizo malabares, válgame la redundancia, en las cataratas del Niágara. No sé si esto sea posible, ¿no? Pero que puso un cable muy resistente o en unas cataratas, ¿no? En una parte de donde había montaña, a la otra parte donde había montaña, y estaban las cataratas cayendo. Entonces él toma una carretilla y le pregunta a la gente que estaba viendo, ¿cuántos creen que puedo pasar de esta montaña a aquella por el alambre con una carretilla? Todos, sí. ¿Cuántos creen que puedo hacerlo? Sí puedes. Era muy famoso, tenía experiencia. Ok, dice. Entonces agarró una persona que lo vio muy efusivo, vitoreando su hazaña que iba a comenzar, ¿no? Dice, ¿tú crees que yo puedo cruzar de este lado a aquel lado con una carretilla? Sí, yo creo que sí puedes hacerlo. Ok, siéntate en la carretilla. No, aquí me quedo. Ok. Y esa ilustración de la carretilla, hermanos, es la que más se asemeja a lo que dice este versículo. Confianza plena en Dios. Confianza plena, es creer que Dios existe. Subirnos a la carretilla, pastor. Subirnos a la carretilla, sin pensarlo. Si Dios nos dice, ¿crees que puedo hacer eso? Sí, Señor, yo creo. Métete, vámonos recio. ¿Saben, Moy y Yoba, que este asunto del que vamos a estar hablando es un asunto tan vital en el asunto de la oración, en el aspecto de la oración? Hay muchas personas que no oran, aunque están en la iglesia, hay muchas personas que no oran y no lo van a aceptar abiertamente. Pero la razón por la que no oran es porque no le creen a Dios. Claro. Y eso es terrible, tener esa clase de, entre comillas, fe. ¿Para cuándo? No sé. Pero si en el momento de necesidad no volteamos nuestra mirada al Señor y nos dejamos caer como aquel chiquillo sobre los brazos de su padre, o como dices, nos subimos a la carretilla y Señor, lo que tú digas y a donde tú vayas. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que describe este salmo. Es la idea. Esa es la idea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ninguna cantidad de buenas obras pueden compensar la falta de fe, no importa lo que hagamos. Después que todo está dicho y hecho, cuando alguien rehúsa creer a Dios, lo está haciendo mentiroso. Cuando alguien dice que cree en Dios, pero no se acerca a Él, porque en realidad duda de Él, está haciendo del Dios en el que Él cree, está haciéndolo un Dios mentiroso. ¿Qué dice hoy 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10? Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ajá. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Verdad? Nosotros estamos hablando, hermanos, a la iglesia, a los cristianos, que decimos creer en Dios
Y estamos hablando en este sentido de poner toda nuestra confianza en el Señor. ¿Ok? Porque si no, entonces estamos haciendo o estamos diciendo con nuestros actos que Dios es mentiroso. Entonces sí cabe mencionar o resaltar la idea de que no estamos hablando de cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, de ese tipo de fe, No. de creer en la obra de Jesucristo. Ajá. Estamos hablando de confiar en lo que Dios dice en su palabra. Ahora el apóstol Pablo dice: al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así es. Entonces, si ya pusimos nuestra confianza en él para la vida eterna, tal parece, hermanos, que para confiar en él para la vida cotidiana es un poquito más difícil. Es muy difícil para muchas personas creer en lo que no se ve, como mencionaba hace un momento. Pero hay muchas analogías, hermanos, que nos hacen reflexionar de creer a lo que no se ve. Por ejemplo, creer a lo que no se ve. ¿Cómo? Sí, una analogía. ¿Tú crees en algo que no se ve? Pues no, yo no, pero hay muchas cosas que sí. Hay muchas personas que sí creen, por ejemplo, en los ovnis. No. Pero tú crees en algo que no se ve. Pues en Dios. Dios, ajá. Algo natural. El viento, el amor, el bien. dolor. Mis huesos. Sí, los ves. No los veo. No, pero el viento, el aire. El aire. ¿Creemos que existe el aire? Sí. ¿Lo vemos? No, pero vemos sus estragos. Podemos sentirlo. Sí. Podemos sentirlo. El dolor, güey, ¿de qué color es un dolor? Depende. Te pega y salen moretes, morados. Dolores colorados, verdes. Del golpezazo que nos dimos. Sí. Y hermanos, ¿cómo puede Dios agradarse de los que le consideran mentiroso? O sea, no creer en él, como leímos en 1 de Juan 5:10, es hacer de Dios un Dios mentiroso. ¿Y cómo puede agradarse Dios de un Dios mentiroso? Va totalmente contrario a lo que dice el pasaje que hemos leído, que finalmente vamos a terminar memorizándolo. Hebreos 11:6. ¿Verdad? Uh-huh. La fe no solo cree que Dios existe, sino que confía en que Él galardona a aquellos que le buscan. Le da premios a aquellos que le buscan. No hay nada en Dios que haga imposible que los hombres crean. La dificultad reside en la voluntad humana. El problema no es Dios. El problema es el hombre, el ser humano. Por eso podemos decir, hermanos, que nuestra fe no está afianzada en señales y en maravillas. Nuestra fe está fundada en el soberano Dios del universo. Amén. Aleluya. Con esta idea, hermanos, estamos esta tarde, noche, hablando de la introducción de lo que vamos a estar hablando por varias semanas, y vamos a ver testimonios. Realmente el estudio está basado en testimonios de personas que pueden motivarnos a poner nuestra confianza en el Señor. Pero vamos a tener aquí algunas preguntas y vamos a continuar hablando de la fe. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, que dice: ¿cómo define Pablo la fe de acuerdo con Romanos capítulo 4, versículos 13, versículos 20 y al 25? Bueno, el versículo 13 de Romanos 4 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús,
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo define Pablo la fe de acuerdo con este pasaje? Bueno, el apóstol Pablo habla de la fe de Abraham, ¿no? Nosotros lo conocemos como el padre de la fe. El padre de la fe. El padre de la fe. Por algo tiene ese título, ¿eh? Sí. Por algo tiene Y ese ustedes se título. van a acordar, ¿no? Uno de los claros ejemplos de Abraham fue la prueba que Dios le puso al querer matar a su hijo. Que lo ofrecieran en sacrificio. Tuvo demasiada fe, yo creo. Claro, Sí. claro, sí, leemos el Entonces, pasaje. obviamente Abraham le creyó a Dios. Eso es algo que vemos en Abraham, que Abraham le creyó a Dios y no olvidó ninguna de sus promesas. Y es algo que nosotros como cristianos debemos de tener en mente, no olvidarnos de las promesas del Señor para nosotros. Qué tremendo, ¿no? Algo que puedo ver, pastor, en el pasaje Ajá. es que nuestro conocimiento de Dios o nuestra cercanía a Dios, nuestra intimidad con Dios nos lleva a confiar cada vez más y más en Él. Así debe ser. Nuestro concepto que tenemos de Dios es lo que nos ayuda a que nuestra fe crezca. Si nos damos cuenta en el versículo 21, dice que Abraham estaba plenamente convencido de que también Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué tremendo. Abraham estaba convencido, tenía convicciones. Ajá. Y él conocía a Dios, y eso era lo que hacía que su fe estuviera arraigada en Dios. Sí, sí. De eso vamos a estar hablando mucho más. No vamos a meternos mucho en Abraham ahorita. A lo mejor ahorita podemos hacer algunas otras menciones, pero vamos a estar hablando mucho de estos personajes que nos dejan testimonio de una fe que actúa, que trabaja. Bueno, la siguiente pregunta va de la mano con la 1 y Sí. dice, ¿en quién estaba poniendo su confianza Abraham? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Estaba poniendo su confianza en Dios. Sí. Y usted que ha leído la Biblia, desde Génesis capítulo 12 en adelante, todo el resto de los capítulos de Génesis, y es muy usado este personaje en el Nuevo Testamento, como el caso de que acabamos de leer ahorita de Romanos capítulo 4. La mayoría de los eventos en la vida de Abraham, usted lo ha leído, así fue. Abraham había depositado completamente su confianza en Dios. Eso se espera de nosotros, que totalmente depositemos nuestra confianza en Dios. Ahora, cuando no fue así, su vida estuvo en peligro. ¿Recuerdan ustedes algún evento en el que Abraham puso en duda? Tenía dudas. Cuando tenía dudas, Sí. cuando... ¿Se acuerdan de algún evento en que su vida estuvo en peligro? Cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí no tenemos respuesta de cómo respondió. Simplemente agarró y se fue. Cuando le dijo a Sara que dijera que era su hermana. Cuando mintió, Ujú. cuando mintió con relación a Saraí. Me imagino que también cuando le dio la promesa del hijo, ¿no? También se rió y la misma Sara, Ujú. la misma Sara se rió porque A su edad. a su edad, aunque en aquel tiempo vivían mucho, Sí. ¿verdad? Pero según como ellos iban viendo, Sara misma dijo, ¿cómo es posible? Abraham dijo, ¿cómo es posible? Ya tengo 90 años o 100 años, Sí. casi 100 años, y a Sara tengo 90, no es posible ya. Entonces, como vimos, ¿en quién estaba poniendo Abraham su confianza? Pues en Dios. Y casi siempre en las historias que tenemos registradas en las Escrituras, vemos que así fue. Siempre puso su confianza en Dios y siempre Dios lo respaldó y siempre Dios lo sacó adelante. Algunas ocasiones leemos en las Escrituras que Abraham, no sé si claudicó, si dudó, si le faltó fe. No podemos ver realmente su corazón, pero sí lo vemos en peligro. Sí. Y vemos la provisión de Dios, pese a que Abraham dijo a Sara, diles que eres mi hermana, que no estaba mintiendo, Ujú. que no estaba mintiendo. Leemos en la Biblia que no estaba mintiendo porque Sara era su prima o su media hermana, Sí. era familia, o sea, de ahí viene su descendencia. Pero sí tenía miedo de decir, ¿sabes qué, Sara? Tú estás bien bonita y si digo que eres mi esposa, pues me matan por ti, mejor no, eres mi hermana. Okay.
Sí, no voy a negar que eres mi esposa. Pero el Señor intervenía divinamente y lo salvaba y lo ayudaba, ¿no? Entonces, por eso en la mayoría de los eventos, así fue con Abraham. Puso su confianza en Dios. ¿Ok? Correcto. La 3, siguiente pregunta, ¿qué dice? Dice, ¿en qué cosas indignas es muy frecuente y factible que pongamos nuestra confianza según los siguientes pasajes? Bueno, tenemos aquí varios pasajes, vamos a estar comentando todos los pasajes. El primer pasaje que tenemos es el Salmo 1:1. Usted se lo debe saber de memoria, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y según la pregunta, ¿en qué cosas indignas es muy frecuente y factible que pongamos nuestra confianza? Bueno, este pasaje nos habla en consejos malos, ¿no? No falta la persona que viene y nos aconseja de una manera incorrecta. Por ejemplo, no sé, se me viene un ejemplo a mí claro que yo viví cuando estuve trabajando en un banco. Me aconsejaban: mira, el faltante no lo tienes que reportar, te lo puedes quedar, te lo puedes echar a la bolsa. Entonces era un consejo malo y yo decidía: no, lo voy a presentar, no vaya a ser que después me vaya a salir contraproducente, ¿no? Claro, claro. Sí, mira, yo he escuchado en varios lugares que un amigo le platica a otro: ¿sabes qué? Tuve un problema con mi esposa y los consejos de los amigos son de que no, pues que tú eres el hombre, tú mandas o no le hables, que ella, hasta que ella te... Seguir ese tipo de consejos es pues incorrecto. Uh-huh. Nuestra primera opción tendría que ser la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir? Es Dios mismo. Ajá. Uh-huh. Y doblar las manitas. Sí. Primero Dios. Aplicar el amor, el perdón y todo lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Pero sí, el hecho de escuchar esos consejos y actuar y poner nuestra confianza en eso nos va a llevar a, pues ahora sí que a sufrir. Y es que el punto es vamos, y este es el punto. Vamos a seguir con esa misma idea, ¿no? Alguien tiene problemas matrimoniales y chihuahua, ya no aguanto esta situación. Moy, ¿cómo ves? Tengo este problema. ¿En dónde estoy poniendo mi confianza? En mi amigo. ¿Verdad? En lugar de sabemos, hermanos, pero como estaba mencionando hace un momento, hermanos, a veces no acudimos así como lo estamos mencionando ahorita, porque no le creemos a Dios. Sí. Ahí les va un ejemplo más práctico. Ándale. Yo como cristiano que asisto a la iglesia, pues ya termina el servicio y me acerco a un hermano: ¿sabes qué? El pastor no me gusta cómo predica, ¿qué me aconsejas? Y llega otro y salte de la iglesia, vete a otra. Santo Padre, no pregunten eso, hermanos. Y son ejemplos prácticos, digo. En lugar de venir a Dios siempre, hermanos, cada situación en la que enfrentamos nuestra vida, Dios tiene la respuesta. Hay que venir a Él en lugar de acudir a consejos malos. Por eso la pregunta menciona esta expresión, se suena un poquito fuerte, hermanos. Cosas indignas en la que ponemos nuestra confianza, y a veces son personas que nos dan malos consejos en lugar de venir al autor y creador de la sabiduría que nos ayuda a tomar buenas decisiones. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el dice hombre. La palabra. Sí. Y que esta pregunta nos dice algo normal, ¿no? Que dice que es muy frecuente, o sea, pasa. Sí, es muy frecuente. El segundo pasaje que está aquí es el Salmo 33, versículos 16 y 17, que dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y este pasaje nos habla de que muchas veces confiamos en nuestro poder y fuerza humana. Y yo tengo un ejemplo muy práctico de eso. Desde que formo parte, ustedes saben, del grupo Libertad, del grupo Freedom Team, muchos me han preguntado: ¿de dónde sale tu fuerza? ¿Tiene amaño las cosas que haces? Y la única respuesta que yo he aprendido desde que entré a este grupo es: la fuerza viene de Dios. Y sí, así es. Siempre que hacemos un número, oramos y le pedimos a Dios fuerza para hacer los números. Muchas veces los números no salen, sí, porque estamos cansados, porque somos seres humanos, el cuerpo se cansa, porque no somos Superman. Entonces viene la fuerza de Dios, en realidad así viene. Recordemos a Sansón. La fuerza no era de él, provenía de Dios, y Dios tenía un propósito con Sansón. Recuerdo muy una ocasión, hablando de eso que dices, que estábamos aquí en Tecate en un parque,
y tú estabas inflando la bomba esa que como nos da miedo cuando están haciendo ese momento, que claro, el pastor Tommy te ha enseñado cómo hacer una aplicación de hacer ese número, ¿no? Vamos a llamarlo así, ese número. Pero recuerdo que estabas inflando la bomba y la bomba crecía y no se reventaba, y finalmente no se reventó. Tuviste que soltar la bomba, y que para eso sí se ocupó una técnica que te enseñaron cómo soltarla para que el aire no dañe tus pulmones. Pero recuerdo bien que después de que soltaste la bomba casi te ibas para atrás desmayado. Pero la experiencia de los hermanos que tienen 40 años haciendo ese trabajo con diferentes cosas como las que te enseñaron a hacer, de volada actuó la hermana Carla y te dijo: Moy, haz esto, ponte aquí, no te muevas de aquí, tranquilo, y todo se superó. Pero todo tiene que ver con el cuerpo, o sea, tu cuerpo estaba fatigado, Sí. ¿verdad? Entonces los números a veces no salen. El pastor Tom muchas veces no ha quebrado las tablas, y él tiene mucha experiencia y tiene la técnica del karate para hacerlo, y a veces no se han quebrado las tablas. Y muchas cosas, como tú dices, no funciona. El librote ese grande de directorio telefónico, yo los veo que batallan y antes se deshoja que de romperse. Y de ahí entendemos, hermano, lo que Moy explica. Eso viene de Dios, ese es el poder que viene de Dios. Y que los hermanos que empezaron a hacer ese tipo de trabajo, Dios los guió para hacerle una aplicación a cada una de esas cosas. Y también, o sea, aparte de, no por interrumpir eso, pero hablando de otras cosas, por ejemplo, la persona que se dedica a liberar endemoniados, el poder no viene de esa persona. Dios da el poder para que esa persona lo pueda hacer. Ajá. Y muchas veces muchas personas, muchos pseudo profetas, muchos pseudo ministros se dicen: yo tengo el poder para liberar, yo tengo el poder para sanar, y no proviene de ellos. Y es lo que dice este versículo: confiamos más en el poder y nuestra fuerza humana para hacer las cosas. O en las cosas, en este caso aquí está mencionando el caballo, que el rey no se salva por el ejército numeroso o por la fuerza de los caballos. Exacto. ¿Verdad? La grandeza viene del Señor. Y sigue otro pasaje muy, muy bonito que a mí en lo personal me gusta, y es Proverbios capítulo 3 versículo 5, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué es nuestra propia prudencia? Nuestras opiniones. Siempre queremos tener la opinión, siempre queremos tener la razón. El Yoba lo comentaba una vez que hablábamos de un ejemplo de matrimonio, y precisamente por eso son los roces en el matrimonio, porque yo quiero tener la razón, yo quiero tener la verdad, ella no la tiene. Entonces muchas veces salen los golpes de ahí, ¿no? Sí. Entonces un error aquí es apoyarnos en nuestra propia opinión en lugar de consultar con el Señor. Sí. ¿Verdad? Bueno, la siguiente cosa en la cual es muy factible que pongamos nuestra confianza, la encontramos en Isaías 42, versículo 17, que dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Entonces, en algo que es muy factible que en lo que pongamos nuestra confianza es en ídolos e imágenes. Híjole, qué tremendo. qué tremendo es eso, ¿no? Sí. Y acuérdense que ídolo no nada más es una figura, es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida. El dinero puede convertirse en un ídolo, las cosas materiales pueden convertirse en un ídolo, y hay veces que confiamos más en el cheque que nos dan que en Dios. Hay veces que confiamos más en el médico que en Dios. A veces que confiamos más en la aspirina que en Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Incluso las cosas que son honorables o buenas se pueden convertir en nuestros ídolos. Por ejemplo, el trabajo, que es algo loable, algo bueno. Sí. Si se convierte en nuestra prioridad, se convierte en nuestro ídolo. Entonces toma el lugar de Dios, y es ahí donde se convierte en idolatría. Sí. Nuestro carro. Sí, exactamente. Tanto lo lavamos diario, lo pulimos, lo enceramos y no nos queremos ni subir. Sí. Sí, cosas indignas en las cuales frecuentemente ponemos nuestra confianza. Según estos pasajes, hago un recuento, hermanos. Vimos Salmo 1:1,
Vimos Salmo 33, 16 y 17. Leímos Proverbios 3, 5. Acabamos de leer Isaías 42, 17. Ajá, la otra la podemos encontrar en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿en qué cosa indigna, según el profeta Jeremías, ponemos nuestra confianza? En nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría. En nuestra valentía y en las riquezas humanas. Exacto, en lugar de confiar en Dios. Sí. Todos estos pasajes, hermanos, digo, nos quedamos cortos. Estamos teniendo aquí, ¿qué estamos poniendo? 1, 2, 3, 4 ejemplos de la Escritura, pero 5 ejemplos. Pero la Biblia está llena, hermanos, de este tipo de ejemplos, cosas indignas en las que el hombre pone su confianza. Hace rato, ¿quién mencionaba? Moy mencionaba, maldito el hombre que confía en el hombre. Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas veces, hermanos, tal parece que frecuentemente estamos recorriendo más a la confianza en el hombre que la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque decíamos en un principio, hermanos, si no nos acercamos a Él, es necesario que el que se acerca a Dios cree que existe. Y no nos acercamos a Él porque a lo mejor no creemos que existe. Y como Dios, y cuando sucede eso, hermanos, hacemos de nuestro poderoso Dios a un Dios mentiroso. Sí. Y cómo Dios va a tener comunión y va a ser amigo de alguien que lo considera mentiroso. Sí. Qué tremendo es esto, hermanos. Qué tremendo es esto. Por eso los Judas, ¿no? Híjole, no digas eso. Es que a veces nuestra relación con Dios es tan frágil que las circunstancias o las situaciones de la vida nos ciegan o tapan a nuestro gran Dios. Olvidamos, hermanos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han vivido ya experiencias donde sí, Dios ha actuado, Dios ha sido fiel, Dios ha manifestado su poder en su vida, mas sin embargo cuando volvemos a llegar a una situación similar, nos volvemos a preocupar, nos volvemos a buscar otras opciones antes que nuestro Dios. Y también a veces la hacemos convenenciera, ¿no? Simplemente cuando lo necesitamos. Y debería de ser todos los días. Todos los días deberíamos de confiar en Dios. Y eso impacta nuestra vida, hermanos. Estábamos acordándonos hace rato, o en estos días, estábamos acordando la semana pasada, con mis nietos tuvimos una experiencia. Estaba mi esposa, mi hija, mis nietos. Estábamos en la playa, allá en San Quintín. Y cometí el error de acercarme muy cerca del mar, y el carro que traía no era adecuado para ese terreno, y poco a poco las llantas se fueron hundiendo y ¡pum! Se hundió definitivamente. Yo tenía un plan en mi corazón, fíjese, y no estaba pensando en Dios. Yo estaba diciendo, bueno, yo sé que ahorita le llamo a alguien, viene con una troca grande, le avienta una cadena y me va a jalar y vamos a salir adelante. Pero mi esposa y mi hija preocupadas, y les dicen a mis nietos, hay que escarbar debajo de las llantas para poderlo mover, y estaban agachadas escarbando, y yo las veía porque yo en mi mente tenía un plan. Fíjense, tristemente no era Dios, era la ayuda de alguien, confiar en el hombre. Sí. Pero algo que impactó la vida de mis nietos, especialmente del mayor, y que lo tiene bien presente, y me dijo, en esta semana me dijo, ese evento nunca se me va a olvidar. ¿Te acuerdas que estábamos platicando? Y fue que de repente apareció ahí una patrulla de soldados en una camioneta con muchos soldados. Me preguntan, ¿tiene problemas? Sí, tengo problemas. Ahorita lo sacamos, pum. Ellos tienen una estrategia, sacaron mi carro de ahí y se acabó el problema. Y mis nietos voltearon a nosotros sorprendidos y dijeron, esto es un milagro. ¿De dónde aparecieron los soldados? Y la verdad nosotros también decimos, ¿de dónde aparecieron? ¿Quién sabe? Pero aparecieron ahí, en el lugar donde estábamos. Sí. Yo tenía mi confianza de otra manera, ¿no? Pero ese tipo de eventos, hermanos, marcan nuestras vidas en algún momento, y son eventos, como dice mi nieto, nunca se me va a olvidar. La verdad se estaba robando las almejas y llegaron los soldados, pero no quiere decir. No, ojalá y fuera así, no sé ni agarrar almejas. No sé agarrarlas porque no me gusta. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué cualidad tiene Dios según Deuteronomio 7:9? Deuteronomio 7:9. Que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Wow.
Entonces, ¿qué cualidad tiene Dios? Que es fiel. Es fiel. Que Él guarda su pacto y su misericordia a los que le aman, pero también que guardan sus mandamientos. Tremendo. No nomás la primera parte. No apunte nomás la primera parte, apunte las dos. Guardan sus mandamientos. De hecho, va junto con pegado, ¿no? El que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y luego el versículo Chihuahua es impactante aquí, yo amo. Hasta 1000 generaciones. Sí. O sea, no podemos contarlo. O sea que la tarea de nosotros es compartirlo con las siguientes generaciones. Y aparte de compartirlo, que lo vean. Este asunto de la fe de la que vamos a estar hablando, hermanos, es un asunto práctico. Que nuestros hijos, nuestros nietos y la gente que nos rodea vea que tenemos un Dios de milagros. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién sabe? Una cosa que yo tengo en mente, muy en mente, de niño, es el milagro que Dios hacía siempre en la casa de mis padres de multiplicación de alimentos. Nosotros éramos 9 hijos, mi padre y mi mamá somos 11, y siempre estaba ahí algún tío un hermano de mi papá viviendo con nosotros. Mis abuelos vivieron con nosotros, murieron bajo el cuidado de mis padres, mis abuelos. Entonces siempre éramos 11, 12, 13, 14, 15, y mi papá era bien amiguero y tenía ahí hermanos de la iglesia y muchos visitantes de otro lado. Mi papá era bien amiguero, no sé como quién, pero ahí tenía sin raspar muebles mucha gente, y mi mamá metía la mano a la olla y servía y simplemente, hermanos, vimos milagros de Dios multiplicando los alimentos cada vez. Eso es un milagro de Dios maravilloso. Y ya después con nosotros, con generaciones, también lo vimos en varios campamentos que nosotros realizamos de jóvenes. No sobraba ni faltaba comida, era lo necesario. Milagrosamente. Y aquí en la casa también con Moy tenemos que orar constantemente. Que Dios provea para que no falte, que lo multiplique. O sea, nosotros en mi casa con mi papá éramos 11. Sí. Y yo solo soy 11. Sí. Híjole, qué tremendo. Dios es fiel, hermanos, y guarda su pacto y su misericordia. Ok, la siguiente pregunta dice: ¿cómo nos podemos sentir al saber que Dios y sus obras permanecen para siempre? Aleluya, qué buena pregunta. Yo no sé cómo se puede sentir usted, pero yo me siento tranquilo, confiado, y debemos aprender en confiar solamente en Él, totalmente en Él, depositar nuestra confianza en Él, creyendo que su pacto es permanente. Amén. Alcanzó a Abraham y nos alcanza a nosotros también. Así es que créale a Dios con ponga su confianza en Dios con todas sus fuerzas, créale a Dios, y ahora sí que, como dicen por ahí coloquialmente, y Él le va a hacer el milagro. El Señor tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Dios de milagros. Crea, hermanos, que tenemos un Dios de milagros. Nada se le escapa a su voluntad. Tal vez algunos de ustedes, dadas las circunstancias en este tiempo, se dirán: ¿y por qué Dios no ha actuado en medio de la pandemia? ¿Y por qué Dios ha permitido que se muera fulano? ¿Por qué ha permitido que cause tanto dolor en el mundo? No tiene nada que ver con la fe, hermanos. Tiene que ver con la naturaleza del hombre, con la naturaleza humana. Tiene que ver con el aumento de la maldad. Y también tiene que ver, hermanos, con la soberanía de Dios. Eso no afecta en nada nuestra fe. Algo que tenemos que poner en nuestra mente, hermanos: tengamos fe o no tengamos fe, Dios es soberano. Amén. Y si a Dios le place sanarnos, nos va a sanar. Si a Dios le place usar algún medicamento, Él lo va a hacer de esa manera. Cuando Dios tiene determinado de llevarse a alguien, se lo va a llevar, pese al mejor tratamiento, pese a la atención del mejor médico. Esa persona se va a ir porque Dios ya lo determinó de esa manera. Algo que nunca debemos olvidar, hermanos, es lo que conocemos en las Escrituras, a lo largo de todas las Escrituras, como la soberana voluntad de Dios. Que es algo que no vamos a entender. Es difícil de entender, pero debemos estar seguros de eso. Entonces, hermanos, debe darnos confianza, y debemos aprender que podemos depender totalmente de nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña esta lección de fe, nada más apenas en la introducción. Y debemos creer en todo momento que el pacto de Dios es eterno.
Ahorita estamos bajo el nuevo pacto, y el pacto por medio de Jesucristo es para salvación. Amados hermanos, les animamos en el nombre de Jesús a poner toda su confianza para recibir en Dios. Pongamos nuestra confianza en Dios. Amén. Vamos ahora. Amado Padre y Dios nuestro, gracias por permitirnos esta tarde noche estar aquí con nuestros hermanos por este medio. Hemos abierto esta noche la puerta a un tremendo reto en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y es el de poner en práctica nuestra fe, a la cual estamos llamando nosotros en nuestro espacio de cristianismo profundo, la fe que actúa. Entendamos que es la fe que trabaja, es la fe que da resultados. Pese a lo negro que parezca el panorama frente a nosotros, Dios está ahí. Pese a lo peligroso que enfrentemos, a los peligros que enfrentemos, los cuales pueden causarnos temor, Dios está ahí. Pese a nuestra necedad que nos lleva a poner nuestra confianza en cosas terribles, como leímos en estos ejemplos en tu palabra, Señor, tú estás ahí. Ayúdanos, Señor, a entrar a esta aventura, a este reto por unas 10 semanas, en la cual estaremos siendo retados con los testimonios de tus siervos y de tus hijos registrados en tu palabra. Simplemente, Padre, vamos a recordar las historias que tú nos has dejado en tu palabra para que motiven nuestra fe. Ayúdanos a salir adelante en este estudio y ayúdanos a cambiar en todo lo que tengamos que cambiar con relación a nuestra confianza en ti. Y sabemos como resultado de tener fe en ti es que nos vamos a acercar para pedir y vamos a recibir por tu favor y por tu misericordia. Muchas gracias por permitirnos iniciar hoy con la introducción de la fe que actúa. Nos ponemos en tus manos para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dejar tarea, hermanos, como siempre. Memorice, o recuerde, no lo olvide, Hebreos 11:6 es lo que dejamos para memorizar. Hebreos 11:6. Y la tarea, para que lean para la próxima semana, nos vamos a meter un poquito ahí. ¿Cuál va a ser, Jova? Vamos a dejar de tarea que lean Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hermanos, ahí, híjole, yo sé que lo han leído muchas veces, pero pónganle atención a todas las expresiones de fe que hay en este capítulo. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar en la lección 1. De los superhéroes. No, vamos a hablar de los héroes de la fe. Héroes de la fe. Por alguna razón, hermanos, repito otra vez, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, cuando se dividió la Biblia en capítulos, cuando se dividió la Biblia en párrafos, titularon a este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, los héroes de la fe. Y vamos a pasar por este capítulo, ustedes en su lectura o todos en la lectura de esta semana, y dialogamos de este capítulo en nuestro próximo encuentro, próximo jueves, con la ayuda del Señor. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo para que la paz del Señor esté en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero sobre todo, queridos hermanos, que esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios les bendiga.